Muy buenas tardes, profesor. El día de hoy voy a presentar la práctica 7, el cual es el inversor trifásico con fuente de voltaje de dos niveles y con modulación de onda cuadrante. Pues bien, el circuito de potencia lo vamos a implementar en Simulink, que está constituido tanto de una parte de control como una parte de potencia. La parte de potencia es la que voy a realizar en primer lugar y luego la parte de control. Ahora bien, ¿qué elementos o semiconductores están en la parte de potencia? Está lo que es el diodo, y lo que es el IGBT. Entonces, como es trifásico, va a estar compuesto de tres ramales. Cada ramal va a ser la línea de mi sistema. Por ende, tengo que formar tres ramales, donde cada ramal que está constituido por dos diodos y dos IGBT. Esto es lo que sería un ramal. Copiamos para tres. De una vez agregamos la fuente de voltaje. Las cargas, esto desplazamos un poco más acá, con RLC branch, ponemos R, va a tener una resistencia de 100 ohmios, lo unimos, de una vez escribimos los nombres, inversor trifásico con modulación de onda cuadrada. De igual manera, acá resaltamos lo que es el punto neutro y las fases ABC. Pero de una vez ya era haber colocado lo que son las mediciones de corriente y tensión en la carga. Entonces, para esto, utilizamos current measurements. A, colocamos las fases. A, B, C.
También ya colocamos los medidores de tensión, que se va a registrar tanto lo que son de línea y las tensiones de fase. En la parte superior vamos a poner la de fase, las tensiones de fase. Colocamos las etiquetas. Denominamos BAN. A ver, este CN. BBN. BCN. BAN, perdón. De manera análoga hacemos con las tensiones de línea a línea. Entonces aquí tenemos BAB, BBC, bueno, sería acá, aquí sería el neutro. Y BCA. Con respecto a las corrientes, tenemos lo siguiente. Y A, y B, y C. De igual manera, colocamos las determinadas etiquetas, tanto para las señales que van a activar a los IGBT, como también a lo que son los semiconductores en cuanto a las corrientes del diodo y la corriente del IGBT. Para esto, entonces, vamos a establecer vamos a denominar G1, bueno, como P1 mejor. P1, P3, P5,
P2, P6, P4. Acá hacemos un demux. Colocamos por otro lado aquí también. Colocamos corriente del diodo 1. Tenemos que abrir un poco más. Corriente del IGBT1. Entonces colocamos ya los respectivos nombres. Aquí como estamos hablando del diodo 3, ponemos I de 3, Q3, I de 5 y Q5. I de 4. ¿Qué más faltaría? Ya terminar eso y los circuitos de control. A ver, la corriente en la fuente también sí sería necesario colocarla. Y de ahí nada más.
Entonces la parte de control va a estar generado con pulsos, generadores de pulsos, pulse generator, cuatro, 5, 6. Iría aquí, go to. Ahora bien, para entender y generar los pulsos, ayudémonos con las diapositivas. Y por ejemplo, para generar el pulso del IGBT1, nos damos cuenta que desde aquí hasta lo que estoy resaltando en mi mouse existe un periodo. ¿Qué es lo que vemos en este periodo? Que va a estar a 60 Hz. Eso es la frecuencia, que sería el periodo del inverso de la frecuencia, 1/60, que sería aproximadamente 16.67 milisegundos. Ahora, con respecto a este pulso del IGBT1, vemos que la mitad va a estar encendido, mientras que la otra mitad va a estar apagado. Como empieza desde cero encendido, entonces voy a utilizar un generador de pulsos, cuyo periodo va a ser T, o sea, el periodo T, que lo vamos a definir mediante otro archivo ahí en MATLAB. Y el pulso de encendido va a ser de 50%. 50% permanece activo y luego se apaga. Tal como se ve en las diapositivas, 50% en estos 3 intervalos permanece activo y estos 3 intervalos permanece apagado, mientras que ya el resto sería ya el segundo periodo, después el tercero, cuarto y sucesivamente. Entonces aquí ya definimos que es P1, luego vamos a definir lo que es P2, regresamos a las diapositivas. ¿Y cuál es la diferencia de P2? Que P2 está desfasado tantos grados que lo podemos determinar de la siguiente manera. Si existen 6 intervalos y todo un periodo equivale a 360 grados, quiere decir que cada intervalo vale 60 grados. Por ende, esta señal está desfasada a uno de estos intervalos, el cual indicaría que el desfase es de 60 grados. Entonces, ¿cómo ponemos eso de ahí? Para un desfase de 60 grados, lo tenemos que colocar aquí en el delay. Ponemos un periodo dividido para 6. Y lo asignamos con el pulsador 2. Luego, para lo que es el pulsador 3, nos retornamos nuevamente a las diapositivas y observamos lo siguiente. Va a tener el mismo comportamiento, es decir, el mismo ancho de pulso activo, pero el desfase va a ser de 120. El cuarto también va a ser de 180. Luego el quinto y el sexto hay que implementar algo más, porque si no consideramos este pulso activo, en la quinta señal vamos a tener 4 intervalos de desfase, considerando que recién se activa la señal aquí, por lo que se diría ya no un desfase de 6×4, 240, y así con el última señal del pulso 6 sería 300 grados. Pero debemos agregar como un sumador en cada una de estas señales para poder considerar este pulso al inicio que se está activando. Si no se considera este pulso inicial, nuestro comportamiento del sistema implementado, que en este caso es el inversor trifásico, va a presentar ciertas variaciones que no van a poder sintetizar o demostrar mediante simulación en MATLAB que el funcionamiento del inversor trifásico es de manera correcta. Por tanto, siguiendo esta analogía, ya aquí designamos P3 y P4. Si el pulso es 50%, aquí va a tener un desfase 2 dividido para 60. Recuérdate que un secto de T es 60 grados, multiplicamos por 2 para que sea un desfase de 120.
Acá tenemos esto, y nos olvidamos colocar el ancho de pulso 50. 50, acá ya tenemos 50 por 3 intervalos, 3 por t dividido para 6. Luego, en este intervalo de aquí, habíamos indicado para la quinta señal, retornemos a las diapositivas, esta de aquí, ¿cuántas de fases hay? Hay 4 intervalos. Entonces colocamos aquí 4 por t dividido para 6, y acá 50, periodo t, y sería 5 por t dividido para 6, que es 50. Ya, ahora tenemos que agregar el pulso al inicio. Entonces, para sumar este pulso inicial en el quinto señal, debemos considerar un pulso de 60 grados. Para esto, no vamos a tener desfases, pero el ancho de pulso aquí sería 100 dividido para 6, porque recordemos que para todo un periodo el ancho de pulso es 100%. Pero como no va a tener desfase al inicio, solo quiero que esté activo la sexta parte, que sería el 100% dividido para 6. Entonces, ese porcentaje se va a permanecer activo y en el siguiente periodo nuevamente se va a activar. Por lo cual va a haber una superposición con el generador de pulso de arriba. Para esto debemos implementar un estéresis o un saturador, perdón, que solo me permita variar desde 0 hasta 1. Si es mayor a 1, se considera un valor de 1. Entonces aquí ya tenemos esto. Y hacemos de manera análoga con el último pulso. Pero ahora, el último pulso, si nos vamos a las diapositivas, va a tener dos intervalos activos. No sería 60 grados, sino 120. Es decir, que va a estar 100 dividido para 3. Copiamos este scope, colocamos aquí para el pulso 6. Ya tenemos implementado y ahora vamos a enfocarnos en la parte de visualización de los scopes. Para esto vamos a colocar primero las tensiones de línea. Luego de las tensiones de línea ponemos las corrientes de los diodos en cada uno de los pulsadores, que serían 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me refería a los pulsos, no pulsadores, sino pulsos, que son estos de aquí. Entonces vamos, utilizamos un mus de 3. Ponemos las tensiones de línea.
la corriente de Q1. La corriente del diodo 1. Copiamos cada uno de ellos. Colocamos la corriente de la fuente. Y luego las corrientes de las líneas, cada una de las del sistema trifásico de la fase. Bueno, eso es todo. Vamos a verificar que se encuentre bien. Falta aquí 1, 4, 3, 6, 5, aquí 2. Q2 y diodo 2. Vía B, BC y AC. SA en realidad. Aquí SA. Déjame ver, es más con respecto a C, con respecto a que se domina, sea. Solo nos faltarían las tensiones de fase, pero para esto vamos a verificar que se encuentra todo bien. ¿Qué más pide en la práctica? Establecer qué parámetros se requiere, 60 Hz.
tensión de 100 voltios y resistencia, la carga solo resistiva de 100 ohmios. Entonces venimos acá a MATLAB y aquí he creado un documento, un script, práctica 6, donde se coloca la frecuencia de modulación y el periodo 1 sobre m, frecuencia de modulación que es 1 sobre 60. Ya está corrido, está grabado el periodo, por lo cual no da problemas con esto. Y nos faltaría colocar el power gig. Aquí ponemos periodo, 2 veces el periodo. Nos falta también colocar un scope para poner los pulsos. Entonces, nuevamente, colocamos y vamos poniendo cada uno de ellos. Bien, aquí vemos que nos está faltando algo. La última señal no está haciendo lo que queremos. Tenemos que arreglar, mientras que la penúltima sí está haciendo lo que nosotros estamos buscando, ya que podemos comparar aquí. Es esto que nos falta. Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Ya. Aquí está mal. Aquí T y amplitud 1. Nuevamente corremos el programa. Y nuevamente hay un problema aquí. Periodo T. Aquí va sin desfase. Y ya tenemos el comportamiento deseado de cada uno de los pulsos generados. Por ende, ya podemos verificar los resultados del circuito. Vemos que nos aparece aquí unos picos. Eso es por la resolución del problema. Para esto podemos arreglarlo configurando aquí o directamente desde aquí, del scope. Ponemos 0.001.
A ver, pero vemos la corriente. Sí, está bien. Sí, se encuentra bien. Entonces, los voltajes tenemos aquí, verificamos, vamos a ver si se encuentra todo bien. Este no es. Entonces, ahora ya que hemos implementado, no tuvimos problema, vamos a hacer un análisis breve de algunos de los rangos. Por ejemplo, vamos al primer intervalo, que consiste hasta aquí, este de aquí, y vamos a observar qué IGBT están encendidos. Lo que nos faltó es colocarle las etiquetas. Aquí ponerle B a B, BBC, PSA, y Q1, y D1, y Q4, y D4, y Q3, y D3, y Q6, y D6, y Q5, y D5, y Q2, y D2. Y de la fuente, y A, que son de la carga, a una de sus fases. Nuevamente corremos. Ya tenemos etiquetado cada uno de ellos. Ahora sí, en el primer intervalo, vamos a analizar qué es lo que está sucediendo. Dice que se está activando tanto el IGBT1 como el IGBT6 y el IGBT5. Entonces sería 1, 5 y 6. Entonces vamos aquí, utilizamos las herramientas de Zoom. Entonces, si permite pasar el 1, 5 y 6, vendría por aquí. Vendría por aquí. 1, 5 y 6. Entonces, aquí sería el negativo, que es para el B. Mientras que acá sería para el A, positivo. Y para el C, positivo. Lo que se formaría una resistencia en paralelo que están compartiendo el positivo de la fuente y solo la resistencia que sería en la parte del B, aquí estaría el neutro, y sería A y C. Entonces, si vamos a las diapositivas, A y C están en el mismo lado. Nos quedaría resumido aquí, A y C están en el mismo lado, parte positiva de la fuente y B está en la parte negativa. Si reducimos esto y considerando que todas las resistencias tienen un valor de R, quedaría R medio aquí y R.
Entonces ya nos quedaría en serie. Sumaríamos R medio más R, 3R y medio. Por ende, podríamos encontrar la corriente. La corriente es tensión dividido para resistencia. Nos quedaría 2/3 de la tensión dividido para R. Luego, ya tenemos la corriente y queremos ver la tensión aquí. Sería la corriente multiplicado por la resistencia. Como era 2/3 de V de C dividido para R multiplicado por R, nos queda la tensión 2/3 del voltaje de la fuente. Mientras que las tensiones en las resistencias del lado positivo de la fuente sería 1/3. En resumen, ¿qué es lo que quiero dar aquí? Sea el intervalo que se vaya a analizar, lo que se va a cumplir siempre es que si tenemos resistencias, dos resistencias en paralelo, la tensión va a ser un tercio, la tensión va a ser 1/3 de la fuente, mientras que la resistencia que se encuentre sola va a ser 2/3. Ahora, ¿qué signo va a tener? Si está en la polaridad positiva de la fuente de C, van a ser de signo positivo esa tensión. Y si está en la polaridad de la fuente de C, negativo, va a tomar el mismo valor de signo, que sería el negativo, que en este caso, para el primer intervalo, corresponde a 2/3 de la fuente de C. Por tanto, ahora, si queremos ver cuánto es la tensión, AB sería BA menos BB. Entonces sería 1/3 de la fuente menos 2/3 de la fuente, lo que nos daría B de C. 1/3 más 2/3 B de C. Por lo tanto, esperaríamos que la tensión AB sería B de C. Para esto vamos a verificar. La tensión AB sería en ese intervalo B de C, que estaría un valor aproximado según el Scope 2 de 98 voltios, donde la fuente tiene una tensión DC de 100 voltios. Esos 2 voltios, ¿a qué se debe? A la caída de tensión cuando se activan los IGBT que tienen un valor de 1 voltio. Eso es con respecto. Ahora, si seguimos analizando los otros intervalos, por ejemplo, para el cuarto intervalo, y deducirlo directamente, tal como había indicado, vamos a verificar si es verdad o no lo que he analizado. Para esto, vamos nuevamente al cuarto periodo, que corresponde al intervalo de aquí. Y nos repetimos la misma pregunta. ¿Qué IGBTs están conectados? El 4, el 3 y el 2. 4, 3 y 2. Entonces, vamos a verificar cuáles son los que se están activando. 4, 3 y 2. Entonces, este 3 permite pasar la corriente. Este 2 y el 4, el de acá. Entonces, la tensión A, la fase A, va a estar con la polaridad negativa del BDC. La fase C va a estar con polaridad negativa también. Y solo la fase B va a tener polaridad positivo. Entonces, en base a lo que hemos deducido antes, digamos cuánto es la tensión en BAN. Si vemos que comparten dos resistencias y van a estar en paralelo, van a ser 1/3 de la fuente, 1/3 de BDC. ¿Qué signo va a tener? Como está en la polaridad negativa de la fuente, sería menos 1/3. De igual manera sucedería con lo que es BCN. Mientras que BBN, como está solito, sería 2/3, y como está en la polaridad positiva de BDC, sería 2/3 de BDC. O sea, 2/3 de 100, que sería 66.67. Y acá 33.33. Por último, ¿cuánto sería la tensión BAB? Entonces, BA, ¿cuánto vale? Menos 1/3 y menos 33. BA es igual a menos 1/3 de BDC. Y BDB
vale 2/3 de DC menos 2/3 de BDC. Por lo cual nos daría, consecuentemente, que la tensión BAB en ese intervalo es igual a menos BDC, lo que daría menos 100 voltios. En resumen, ¿cuánto vale BAN y BCN? Menos 33.33 y BBN 66.67 y BAB menos 100. Comprobemos que está sucediendo eso. Entonces, para esto nos vamos a las gráficas. Telescope. Y veamos. BAB en el cuarto intervalo, ¿cuánto vale? Menos 100, menos BDN. Ahora, ¿cómo podemos verificar que está correcto estas tensiones? Podemos formar otro scope, colocarlo directamente BAN, lo dejamos para 3. BAN, BBN y BCN. Entonces aquí ponemos BAN, BBN y BCN. Simulamos. Nos vamos al cuarto intervalo. Sería 1, 2, 3, aquí. Abrimos las leyendas para ver cada uno de ellos. Y vemos, BAN, ¿cuánto vale? Según el scope, nos dice menos 32.67, que es aproximado debido a la caída de tensión. ¿Cuánto habíamos dicho BAN? Menos 33. Estamos correctos. Ahora vamos a BBN. ¿Cuánto vale BBN? 65.33. ¿Cuánto habíamos indicado nosotros? 66.67. Que por caída la aproximada solo 65.33 positivo. Y por último, BCN. ¿Cuánto vale? Menos 32.67, que habíamos indicado, menos 33.33. Por lo tanto, nuestro análisis es correcto y eso es todo en cuanto a la implementación del circuito inversor mediante modulación por pulsos cuadrados y que es de 2 niveles con fuente de voltaje. Muchas gracias, eso es toda la explicación.